Es sorprendente, aunque ya hace mucho tiempo dejé de sorprenderme, que en la medida que levantamos las alfombras o apagamos los reflectores de la farándula, o quitamos la mirada de lo que parece ser, pero que no lo es, pues es solo apariencia, se va descubriendo la realidad detrás de las fachadas, de la mentira disfrazadas de verdad. Se conocen los verdaderos rostros de tantos lobos vestidos de ovejas y de la realidad de la historia de la humanidad que ha sido burdamente distorsionada y acomodada a los intereses de quienes reescriben esa historia. A diario conocemos escándalos de no pocos que tienen puesta la camiseta de los buenos, pero que han sido más malos que los malos que ellos señalan como tales. Tanta mentira, tanto engaño ha sido transmitida de generación en generación por siglos, o mejor, por miles de años, y que hoy día fluye a través de los medios de comunicación, o mejor, de desinformación y manipulación, manteniendo a millones de personas viendo el mundo en el que vivimos a través del difuso velo de la mentira con antifaz de verdad, diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. En el anterior video, nuestro adversario el diablo muestra cómo la falsa idea sembrada desde hace miles de años por la religión acerca de ese siniestro personaje que es el diablo se ha incrustado en la mente de las personas como una cuña mental que pareciera imposible de arrancar. Esa y tantas otras mentiras han sido estructuras en la mente de todas las culturas del mundo que han moldeado las creencias y por lo tanto las costumbres de todos esos pueblos. Ese poder oscuro con olor a muerte es una tumba blanqueada que astutamente ha usado los rutilantes placeres temporales de este mundo caído para seducir a la mayor cantidad de gente posible, arrastrándolos por el camino de la apariencia, la incertidumbre y el despropósito de caminar en contravía de los maravillosos planes que Dios tiene para toda la humanidad. El Salmo 119, 105 enseña, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es por ello que solo la verdad de Dios manifestada en Jesucristo puede hacer libre a cada persona. Así lo afirma el mismo Señor Jesucristo cuando nos dice en Juan 30, 31 y 32. Todos aquellos que quieran ser mis discípulos permanecerán en mi palabra y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Solo la luz de la palabra de Dios ilumina el camino que conduce hacia el reino de la luz, de la verdad y de la justicia de Dios. Es la manera eficaz para resistir al diablo y todas sus artimañas. Veamos primero, como acostumbro hacer, decir lo que no se hace o qué cosas son ineficaces para resistir al diablo. Desde épocas inmemoriales la gente ha tenido prácticas agoreras y ritualismos religiosos con el propósito de, supuestamente, repeler los ataques del diablo y sus demonios. Pero tales actividades, por muy sinceramente que se realicen, son también sinceramente inocuas. Y diría que hasta los demonios deben reventarse de la risa. Y si ese fuese el caso, pues habría alguna cosa positiva en hacerlos. Pero la verdad es que los demonios no se revientan de la risa, ni Satanás es repelido por colocar matas de sábila o herraduras detrás de las puertas, o regar agua supuestamente bendita, o hacer sahumerios o riegos, o algo aparente más espiritual como repetir 1000 veces Jesús. Dejemos que el manual de Dios nos enseñe y nos guíe acerca de cómo resistir los ataques del diablo, que como ya lo dije en el video anterior, nuestro adversario el diablo no tiene cachos ni cola en una pijama roja y tampoco anda como con un gran tridente en las manos, y que tampoco tiene, junto con sus demonios, al infierno como su reino. Es mi oración que la verdad de Dios penetre en sus mentes, echando fuera toda mentira que se haya incrustado como una viga, para que la luz de Cristo les dé entendimiento y discernimiento del mundo que vivimos y del reino de Dios, ya muy próximo a manifestarse en la persona del Señor Jesucristo, quien es, repito una vez más, el amor derramado de Dios para toda la humanidad. Son muchas las personas que recurren a divinos o brujas para que les hagan encantamientos u otras prácticas de hechicería. Nada de lo anterior, ni de las tantas prácticas de brujería que se realizan en el mundo entero en los últimos 2000 o 5000 años, tienen ningún poder en contra de los poderes de la oscuridad. Por el contrario, envían una señal clara de desconocimiento a ese imperio del mal, que son además invitaciones, o mejor, peor, son autorizaciones para que espíritus malignos entren a sus vidas, a sus casas, a sus familias. Por eso les llegan demonios que los engañan haciéndoles creer
que pueden obtener algún resultado. Y sí, pueden haber resultados materiales o aún milagros físicos, los cuales le hacen creer a la gente que hay algo de Dios. Pero son solo parte del arsenal usado por el diablo para esclavizar más a las personas. Veamos lo que dice 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, también ustedes sean engañados. A muchas personas les parecerá esto irrespetuoso diciendo que esa es la fe de cada quien. Les invito a que vean el video Fe versus Razón, donde hablo acerca de lo que es la verdadera fe. Ese tipo de prácticas que son de origen pagano solo han sumido a las personas en la esclavitud espiritual y las consecuencias son cada vez peores. Es por ello que Dios, en su manual, enfáticamente se opone a toda esa clase de prácticas. Esto dice el manual de Dios al respecto en 2 33:6, en donde se habla de lo que hacía un rey de Israel, que como se describe en el versículo 2, hacía lo malo. Y ese era el actuar de la mayoría de los gobernantes de Israel y de Judá. Bueno, lo es hasta nuestros días. Suponiendo, claro está, que el actual llamado Estado de Israel sea el verdadero Israel descrito en la Biblia. En un próximo video, con el tema El verdadero Israel de Dios, ¿hay dos pueblos? Expondré lo que el manual de Dios nos enseña tan claramente sobre ese asunto. Y pasó a sus hijos por el fuego, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, y era dado adivinaciones, consultando espiritistas y encantadores. Repito, 2 33:6. Como se puede apreciar, nada de esas prácticas son nuevas. Desde hace miles de años los seres humanos siguen comportándose de igual manera. Como lo expreso en el video del tema 1, ¿es esta vida la vida? Muchas cosas han cambiado, pero nada ha cambiado en la esencia del ser humano. Se le llama a la Edad Media la era del oscurantismo, pues fue la época en que la religión le apagó a la gente la luz de la palabra de Dios, impidiendo el acceso a la lectura de la misma. Pero creo que hoy una oscuridad más densa tiene cegado el entendimiento de las personas. El manual de Dios dice, Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca el evangelio de salvación en Cristo. 2 Corintios 4:4. El gran propósito que el diablo se ha propuesto desde el principio es que la gente no conozca la verdad de Dios y para ello distorsiona la palabra de Dios y le presenta a las personas burdos remedios religiosos con apariencia de espiritualidad, pero cuya esencia es solo eso, apariencia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Tenemos que ser claros en entender que la humanidad prefirió ser regida por el diablo al despreciar el señorío de Dios. Sabemos que Eva fue engañada, pero no así Adán. Es por ello que la maldición del pecado entró en toda la humanidad como si fuese una enfermedad hereditaria. Pero también sabemos que Dios en su gran amor por sus criaturas envió a su Hijo para rescatar a esa humanidad caída en la mayor desgracia del universo. Juan 3:16, seguramente el versículo más conocido de toda la Biblia, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Lucas 19:10 lo expresa así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las consecuencias de ese fatídico suceso acontecido en el huerto del Edén hace más de 6.000 años están ya próximas a terminar. El regreso del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su reino eterno, un reino de justicia verdadera, será ese mundo de paz que todo ser humano anhela vivir y todos lo verán. La primera manera de resistir al diablo es volverse a Dios. En el video es necesario nacer de nuevo. Relato lo dicho al respecto por el Señor Jesucristo. No se puede pretender tener autoridad sobre el diablo siendo aún su esclavo, aunque no se crea que lo es. Cuando una persona se ha convertido a Dios, ha cambiado de reino y ya no está bajo el dominio del diablo. Por lo tanto, busca agradar a Dios en sus actos. Colosenses 1:13 nos enseña, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también en otro tiempo anduvieron cuando vivían en ellas. Un discípulo de Jesucristo aprende a resistir al diablo.
sujetándose de aquel que le ha libertado del mundo de las tinieblas. La palabra del Señor es ahora su guía. Por ello la palabra de Dios es una de las armas para combatir al diablo. Así lo dice 2 Corintios 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Efesios 6, 10, 11 lo refuerza diciendo: por lo tanto, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y del versículo 14 al 18 se describen cuáles son esas armas. Y así nos lo enseña el Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo 3 veces, lo cual vemos en Mateo 4. Así que los motivo para que vayan a ese pasaje y sean enseñados directamente por el Señor. Estos pasajes nos enseñan muy claramente las herramientas de las cuales tenemos que echar mano para resistir al diablo. Pero creo no equivocarme al decir que una vez convertidos al Señor, la tarea más importante que tenemos es la de renovar nuestra mente, tal como nos lo dice el Espíritu Santo en Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recordemos que no podemos hacer la voluntad de Dios si no conocemos su voluntad. Este pasaje enfatiza la importancia de renovar la mente, y eso solo se logra cambiando los pensamientos de este mundo por los pensamientos de Dios, que como ya lo he dicho en varios videos, es el mensaje poderoso que puede adquirirse a través del manual de Dios. Ese viejo hombre es la naturaleza del primer Adán, es decir, el ser humano natural que aún no ha recibido la vivificación que solo obra el Espíritu Santo de Dios en la persona que busca a Dios de manera sincera. Vestirse del nuevo hombre es precisamente obrar en consecuencia con los nuevos pensamientos de Dios. Y eso es un caminar perseverante que requiere paciencia, pues al final de ese camino termina con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando seamos totalmente transformados a su imagen. Pero indiscutiblemente, la mejor arma para resistir al diablo es hacer uso del nombre de Yahshua, de Jesucristo el Señor. Como lo acabo de mencionar, no se puede tener autoridad contra el diablo estando aún bajo su dominio. Así que para tener la autoridad sobre Satanás y sus demonios, se requiere haber recibido esa autoridad, y la única manera de conseguirla es siendo discípulo de Jesucristo. Es decir, alguien que ha nacido de nuevo y que por lo tanto ha sido perdonado de todos sus pecados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Una vez más, entiendo que este no es un lenguaje comprensible para todas las personas, pero quien tenga hambre de la verdad de Dios recibirá comprensión de la misma en la medida que busque saciar esa hambre alimentándose de la palabra de Dios. En Marcos 16, 17, el manual nos dice: y estas señales seguirán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. En Hechos 16, 16 al 18, encontramos el siguiente suceso con Pablo y una mujer de quien le expulsó un demonio. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió de aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Pareciera que la joven aparentemente no hacía nada malo,
pues decía una verdad. Pero el discernimiento espiritual de Pablo le mostró que la joven estaba poseída. Una persona bajo el dominio de un demonio no se manifiesta siempre de la manera en que las películas lo muestran. Ese es uno de los tantos engaños del diablo. Lo he dicho muchas veces, pero nunca es suficiente recordarlo, que la batalla se encuentra en nuestra mente. El mundo, bajo el dominio del diablo, tiene una mente entenebrecida, sumida en la oscuridad, y que por lo tanto rechaza la verdad de Dios y la luz de Cristo. Satanás por todos los medios busca mantener la mente de las personas atadas a este mundo natural, seducidas por las pasiones y las riquezas que nublan el entendimiento, y haciéndoles creer que la vida en este mundo es todo cuanto se tiene. Renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, que es agua pura que nos lava de la suciedad con que nuestra mente fue infestada, es un proceso de paciencia que solo terminará, repito, cuando el Señor Jesucristo irrumpa de nuevo físicamente en esta tierra y la misma sea llena de la gloria de Dios. Y ese maravilloso acontecimiento está muy, pero muy próximo a realizarse. Aunque haya quienes crean que eso nadie lo puede saber. En el video La Segunda Venida del Señor Jesucristo demuestro lo que el manual muy enfáticamente nos enseña. Concluyo diciendo, como consta en el pasaje citado antes de Efesios, la ignorancia ha llevado a una gran multitud de personas a ser víctimas de los engaños del diablo, realizando prácticas que creen inofensivas o que pueden forzar el logro de algunas cosas sin perjuicio o peor aún, creyendo que Dios se agrada con dichas prácticas. Pero los resultados de las mismas son el continuo deterioro espiritual de quienes las practican y las consecuencias pueden afectar aún a sus propios familiares. El Señor dice en Oseas 4:6, mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. Una persona que quiere agradar a Dios rechaza las cosas del mundo de la oscuridad, tal como nos lo advierte el Espíritu Santo en Efesios 5:11. No participen en las obras de la oscuridad, sino más bien repréndanlas. Que Dios les bendiga.